Hola, Pastor Cardosa, que Dios lo bendiga. Un gusto, ¿verdad?, estar con usted. Ay, disculpe, ¿verdad?, que se lo mande por video. Bueno, vamos con la presentación directamente, que está basado en las preguntas que usted me dijo. Enseña Romanos 9 la predestinación individual, o también qué significa que Jacob amé y que Esaú aborrecí. Entonces, también vamos a hablar un poco también sobre la elección individual versus la elección corporativa. Y también vamos a hablar sobre el caso que menciona Romanos 9, ¿verdad? Del caso de Faraón. Voy a agarrar mi Biblia también para estar leyendo y pasando. Vamos a tener la Biblia aquí y vamos a buscar Romanos 9, aquí tenemos la elección de Israel. Pero bueno, también la introducción, tenemos algo muy importante, ya que este capítulo sobre 9 ha generado muchas expectativas, muchas confusiones, preguntas, porque sobre la elección de Dios, sobre Israel, ¿verdad? Normalmente sabemos que Dios eligió a Israel por misericordia, porque tuvo amor a ese pueblo. Y hoy muchas personas, aunque es Israel, desconoció a Dios, ¿verdad? Lamentablemente pues perdió la luz que se le fue dada, ¿verdad? Aunque sí sigue siendo bendecida, claro, por Dios, porque la bendición de Dios pues dura siempre, ¿verdad? Pero siempre y cuando las personas lo acepten o lo sigan, ¿verdad?, recibiendo. O sea, si la persona no quiere nada con Dios, pues es entendible. Vamos a hablar sobre la elección, ¿verdad? Una de las preguntas de los temas. Es importante recordar que si la elección de Dios es individual o si más bien se refiere a grupos, se refiere a varias personas, se refiere a pueblos en general. Entonces lo que yo ando buscando en esta investigación es presentar ejemplos, como usted me dijo, ¿verdad? O mejor dicho, me consiguió el ejemplo de Faraón, el ejemplo de Jacob y Esaú. Es comprender mejor qué dice la palabra de Dios, ¿verdad? Qué dice la justicia y la soberanía del Señor sobre la salvación, porque al final y al cabo lo más importante aquí es la salvación. Entonces, como decía, buscar la diferencia entre la elección individual y también la elección corporativa. Entonces, bueno, ya lo dije, la elección de comprender la soberanía, comprender la, la justicia, comprender el mensaje del Señor. Ahora vamos a ir al contexto histórico, porque es muy importante. Fue escrito en un contexto de fuerte tensión entre gentiles y judíos. Ya Pablo, ¿verdad?, estaba dentro de la iglesia. También recordar que los judíos no se llevaban bien con los gentiles, ¿verdad? Era muy pesada la situación en ese momento. Entonces, ahora podemos hacer unas preguntas. Bueno, aquí la tengo yo. Pablo aborda el problema de rechazar a Jesús, el rechazo de Jesús, como dice Juan capítulo 1, versículo 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Que fue para el pueblo judío. Ahora, si el pueblo escogido, valga la redundancia, escogido por Dios, ¿por qué muchos judíos no aceptaron al Mesías? Esa es la situación, ¿verdad? Que, 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 que podemos eh, preguntarnos, ¿verdad? Y es como aquel padre que de todos los hijos, por ejemplo, haya elegido, tiene 5 hijos, por ejemplo, y ha elegido al último, y el último lo rechace. Se siente mal, se siente feo la situación. En Romanos 1, bueno, vamos a leer. En Romanos, no puedo retroceder, parece. Bueno, parece que no puedo retroceder. Bueno, antes de ir aquí, en Romanos del 1 al 8 se mencionan sobre la salvación por la fe y no por obras. También habla, bueno,
por la obra de Cristo Jesús, también podríamos aplicar. Pero también habla de la condición de los judíos, tanto de los gentiles, de la humanidad. Por cuanto todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. Romanos también habla de que la paga del pecado es muerte. Entonces miramos que Romanos del 1 al 8 pues habla de esa situación de salvación, de contexto. Y ya en capítulo 9 de Romanos ya habla algo de la nación, ya que sabemos que Pablo también era judío. Y bueno, miren este versículo, pastor. Romanos 1-2, estamos hablando del 9 siempre. Número 3 y número 6, versículo 6, perdón. Digo la verdad en Cristo. No miento, dice, voy a ser sincero, dice Pablo. Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Me invade una gran tristeza, dice, y me embarga un continuo dolor. ¿Saber qué dice? Entonces, ¿de qué está hablando ella, Pablo? Pues está hablando de la situación del rechazo de los judíos con los gentiles, la situación de los judíos con el Mesías. Es más, miren, creo que es el versículo, aquí está. Desearía yo ser mismo maldecido, dice Pablo, y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propio pueblo. O sea, él está diciendo, quisiera hacer un sacrificio para que ustedes se salven. Quisiera apartarme yo para que ustedes se entreguen y ustedes puedan ser aceptados por Dios en el cielo, ¿verdad? Pero bueno, eso fue una situación muy dura, muy difícil. Ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Aquí me tapa, pero aquí lo tengo yo. Ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son de Israel. Y ahí está diciendo Pablo que a los que incluso nacieron en Israel, a los que tienen no sé cuántas generaciones de ser judías, no pertenecen al pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces nosotros miramos que el contexto también estaba marcado por la expansión del evangelio hacia los gentiles. El pueblo de Dios también abarca, valga la redundancia con mi apellido, pero abarca a las personas que no son nacidas de Israel, ¿verdad? Y esto le molestó a los judíos. ¿Cómo es posible que a los gentiles reciban el evangelio? ¿Cómo es posible que los gentiles también sean parte del pueblo de Dios? Esto no le gustaba a los primeros judíos del primer siglo. No sé si puse un versículo, aquí está, correcto. Dice, estamos siempre en el contexto histórico. Así dice Dios en el libro de Oseas. Y Pablo está recordando, no lo está diciendo él, lo está diciendo el Antiguo Testamento. O sea, y él tanto en el 27 y en el 25 menciona dos libros o dos profetas, el profeta Oseas y el profeta Isaías, haciendo énfasis al Antiguo Testamento. Como que esto no es de él, sino es algo divino, algo de Dios. Así lo dice Dios en el libro de Oseas, llamaré a mi pueblo, a los que no son de mi pueblo, dice, a los que no pertenecen, que son nacidos como Israel, como dijo eh, Pablo en el versículo 6. Y llamaré a mi amada a los que no son mi amada, dice. Y sucederá que en el mismo lugar donde se le dijo, ustedes son mi pueblo, también serán hijos del Dios viviente. Isaías dice, por su parte, proclama respecto a Israel. Aunque los israelitas sean tan numerosos como la arena del mar, solo el remanente será salvado, o será salvo, ¿verdad? Y termina, porque plenamente y sin demora el Señor cumplirá su sentencia en la tierra. Entonces, pastor, miramos aquí el contexto de que Israel abarca no solo a los que son nacionales, a los que son locales, sino a todas las personas que aceptan a Cristo como único suficiente Salvador. Porque dice Juan capítulo 1, versículo 12 también, que a los que aceptaron a Él, Dios, a los que aceptaron a Cristo, Dios le dio la potestad, o se le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y un hijo de Dios no solo es el israelita, como dice Pablo, no solo el que desciende de Israel. Creo que aquí tengo, bueno, uno de los libros que leí, La Salvación para Todos, creo que este es de Mario Veloso, no recuerdo bien.
El verdadero Israel ahora consiste en los llamados entre los judíos y los gentiles, según este, este señor. En pocas palabras, Romanos 9 incluye el rechazo de Jesús por muchos judíos, el surgimiento de la iglesia primitiva entre judíos y gentiles, claro, el debate sobre quién es el verdadero pueblo de Dios, también sobre la defensa de Dios a sus promesas. Pero bueno, vamos al contexto literario también. Romanos 9 se encuentra dentro de la sección de Romanos de 9 a 11, donde Pablo trata el problema de Israel y la fidelidad de Dios a su problema. Después de presentar Romanos 1 al 8, la salvación por la fe y la seguridad en Cristo, Pablo pasa a explicar por qué muchos judíos rechazaron al Mesías, a Cristo. Y si se fija bien, pastor, aquí hay un cambio de tono, un cambio un giro, porque pasa de Romanos 1:8, Romanos capítulo 1 al capítulo 8, donde que dice Pablo, por ejemplo, en Romanos 3:23, dice, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva es de Dios, es la vida eterna. Entonces miramos que aunque hay un tono fuerte en la paga del pecado, que es la muerte, hay un tono suave y agradante de que tenemos salvación gracias a Dios, ¿me entiendes? Entonces miramos que hay un cambio de tono. Es lo que decía, se pasa de la victoria y la esperanza, ¿verdad? Del capítulo 8 al capítulo 9 a un ambiente de tristeza y preocupación por parte de Israel, por parte de Pablo hacia Israel. Digo la verdad, otra vez menciono este versículo, no miento, mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Estoy muy triste, dice Pablo, sin embargo una gran situación dolorosa. Ahora, Pablo, a pesar de que Israel era muy legalista, era muy fanático, ¿verdad? Había muchos fariseos, etcétera, así. Había muchos ritos, ceremonias, no sé, ¿verdad? Que no tenían nada de función, pues a él se ponía triste saber de que su pueblo estaba pasando por un mal momento al no aceptar a Cristo Jesús como el Mesías. Así que, bueno, me voy a estar pegando el micrófono para que pueda escucharme mejor. Y miren, esta parte del contexto literario, pastor. Mire, dentro del desarrollo literario, Pablo utiliza varios ejemplos del Antiguo Testamento. Menciona a Ismael y Isaac, menciona a Jacob, menciona a Esaú, menciona a Faraón. Eso quiere decir que Pablo era muy lector, era un buen lector y también tenía la como el hábito, digamos, ¿verdad?, de mencionar al Antiguo Testamento. Entonces, bueno, vamos a seguir avanzando porque ya vamos al tema, ¿verdad? Bueno, referente a lo de que menciona bastante de Romanos 9, de que Pablo menciona bastante el Antiguo Testamento, nosotros miramos que pero bueno, entonces volviendo a lo que decía del Antiguo Testamento, es que Dios dirige la historia de la salvación eh, según sus propósitos, ¿verdad? Y no según los privilegios. Dios salva a toda la humanidad y no solo a los que son nacidos de Israel, sino a todos los que son obedientes y aceptaron a Cristo Jesús, ¿verdad? Bueno, vamos a las preguntas, a la carne. Ya que tenemos 15 minutos, ¿enseña Romanos 9 acaso sobre la predestinación individual? Bueno, ¿sabe? Ahorita me acordé que Calvino enseñaba esto también sobre la predestinación de Efesios. Pero bueno, Romanos 9 nos enseña una predestinación individual absoluta. Perdón, no enseña sobre la predestinación, sino sobre que Dios es soberano, de que Él tiene la potestad de elegir a quien Él desee, ¿verdad? A quien Él se le complazca, a quien Él quiera
al que él quiera, pues, al que a él se le mencionó, él es mejor. Bueno, él sabe todas las cosas. Su voluntad es mucho mejor que la nuestra. Entonces, y la distinción entre la descendencia física y la descendencia espiritual. Esto es más importante. Creo que aquí tengo bueno, aquí la tengo bien. Romanos contando el significado, creo que es de Mario Veloso. Los verdaderos descendientes de Israel no se definen por la genética, se definen por la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Que les dio potestad de ser llamados hijos de Dios o descendientes, por ejemplo, de Abraham. Los hijos de Dios no son los descendientes naturales de Abraham, no son los que vienen literalmente porque tanto Jacob como Esaú, por ejemplo, pueden que aunque fueron fieles, y aunque no hayan sido fieles, ellos, estoy hablando en un ejemplo, no pueden serlo solo no es que sean solo ellos los hijos de Dios, hablando de Esaú, de Isaac, Jacob, que son los descendientes de Abraham, literal. Dice, más bien se le considera descendiente de Abraham a los hijos de la promesa, que también eso se menciona en Gálatas 4. Entonces esto lo miramos en la página 124. La elección no es individual en términos deterministas. La elección es algo espiritual, la elección es algo que está basada en la fe, porque ahí dice se definen por la fe. Está basado en lo que yo creo y en quien creo, ¿me entiendes? Entonces, nosotros miramos que los hijos de Dios se definen por la fe en Cristo Jesús, que también se menciona en Juan capítulo 1. Salvación para todos, esto lo dice George Knight, ¿verdad? La salvación no es algo arbitrario, como que venga Dios, Pedro pica piedra, dice, sí, de Badú saliste tú, no. Es más allá. Dios no ha rechazado a Israel de manera absoluta, sino que en su propósito ha sido incluir a todos los que creen. Entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo israelita, no dice eso, sino todo aquel que crea en Jesús pueda tener vida, ¿verdad? Y vida eterna. Entonces, van a haber judíos que se van a salvar después de Cristo, en el sentido que los que no vivieron antes de Cristo, ¿verdad? Los que vivieron después de Cristo, estamos hablando de los años. Van a haber personas judías que se salven, ¿verdad? Siempre y cuando acepten a Cristo, porque Cristo es el único que nos puede salvar. Y esto no es predestinación, ya esto es propósito, es inclusión de fe por el plan de salvación. Miren lo que dice Romanos 9:16. Por lo tanto, la elección no depende ni del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Saber que fuimos elegidos para la salvación, en el sentido, no porque yo me lo gané, porque dice el mismo Pablo en Efesios que somos salvos por fe en Cristo Jesús y no por obras, ¿verdad? O sea, yo no puedo hacer nada por ser salvo, ya Jesús lo hizo, ¿me entiendes? Entonces eso es muy importante. La fidelidad de Dios no depende del ser humano, porque Pablo también menciona en Timoteo, de que si somos infieles nosotros, Él permanece fiel. Entonces nosotros miramos que gracias a Dios que es fiel, ¿verdad? No es como, yo tengo un dicho de que gracias a Dios de que Dios no es humano, no piensa como humano, ¿verdad? Porque si dependiera del humano, pues estuviéramos fritos. Miren esta cita de la salvación, creo que este es de Daniel Bosquet. La salvación nunca se prometió a todos los descendientes biológicos de Abraham. No es un derecho de nacimiento. O sea, lo que sí es un derecho de nacimiento es la muerte eterna, ¿verdad? Porque somos pecadores, porque somos malos, Pero cuando la persona nace en Cristo Jesús, ¿verdad? O acepta a Cristo Jesús, ya la salvación se vuelve un derecho para esa persona. Ya la justicia de Cristo se vuelve la justicia de esa persona. Y porque Jesús sí se lo merece, Jesús sí tiene derecho para ir al cielo, Jesús sí tiene
las obras, ¿verdad? Las demandas de la ley, Él las cumplió. Entonces todo aquel que acepte a Cristo Jesús sí tiene el derecho, podríamos decir, de entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque es la justicia imputada ahí. Bueno, ahí hablamos sobre la predestinación. No enseña. Pablo no enseña sobre la predestinación. Romanos 9:13, como está escrito, dice, a Jacob amé y más a Saúl lo aborrecí. Entonces, bueno, algo que se me olvidó, quiero recordarlo, es que la elección de Dios no es automática ni depende de la biología, así que es algo de Dios. Pero bueno, vamos, ¿qué significa lo que Jacob amé y a Esaú aborrecí? ¿Acaso Dios tiene distinción de una persona? Porque dice que, por ejemplo, Mateo capítulo 5 dice que Dios hace llover para buenos y malos, hace salir el sol para justos e injustos. Bueno, lo dije al revés. Pero la lluvia era para los justos y el sol era para los buenos y malos. Pero bueno, enseña eso. Vamos a ver qué dice la Biblia. No se refiere a salvación individual, sino al propósito de la historia del pacto. Hay una cita que creo que aquí tengo. Bueno, miren lo que dice George Knight. La elección de Jacob sobre Saúl no tiene nada que ver con la salvación eterna de los individuos, sino que en el papel de cada uno desempeñaría en la historia del pueblo de Dios. ¿Qué significa esto? En pocas palabras, que Dios sabe a quién poner en cada uno en su lugar. Dios sabe que si a mí me ponen, por ejemplo, de diácono y a otro hermano, por ejemplo a fulano o a sutano, lo ponen de primer anciano, no significa que Dios ame más a él que a mí, porque el primer anciano tiene más, el cargo de primer anciano tiene más peso con el de diácono. Yo ni director de diácono soy, sino que soy un diácono, sino que Dios sabe que ese hermano puede funcionar mejor en primer anciano y que yo también puedo funcionar más como diácono. Eso es lo que está diciendo Dios, de que en el plan de Jacob y Esaú no es que tuvieran el mismo papel, sino que estuvieran diferentes. Pero bueno, vamos a avanzar porque eso nos quedan como 8 minutos. Esta distinción, miren, este ejemplo. Amé, la palabra amar, en pocas palabras es, yo te escogí con el propósito del pacto. Jacob fue escogido para la línea del pacto, ¿verdad? Y ahora sí, no te escogí para ese rol. Esaú no fue escogido para ese rol. Es lo que decía yo. Es como un equipo de fútbol. Venga el técnico, diga, a ver, Pastor Humberto Cardosa, usted va a ir a la portería. Y diga, Myron, usted va a ir de defensa, por ejemplo, o de medio, no sé. El técnico sabe que usted, el Pastor Cardosa, es mejor en la portería. No lo va a poner en el medio, ni yo pues que me ponga de portero, porque si soy malo yo en portería nos van a golear, ¿me entiendes? Entonces nosotros miramos que Dios pone a cada persona según sus propósitos, según su voluntad. Me gusta esa cosa, porque esta es una elección funcional de funciones dentro del plan de redención, ¿verdad? Y bueno, Pablo usa estos ejemplos para mostrar que Dios es libre de escoger los medios, las personas, las cosas por las cuales lleva adelante su plan. Y claro, por eso al principio le decía en la introducción que Dios es soberano y Él elige donde Él quiera, a las personas donde Él ponga, ¿verdad? Y no es que a Saúl no lo ame y no lo voy a salvar. Eso no tiene nada que ver. Eso lo dice George Knight, Salvación para Todos. Miren este versículo, pastor. Deuteronomio 7:7. El Señor se encariñó de ustedes, con ustedes, perdón, y los eligió, aunque no eran el pueblo más numeroso, sino que eran el más insignificante. Por ejemplo, Dios pudo elegir a los egipcios, pudo elegir a los de Mesopotamia, pudo elegir a otros pueblos, a los Ixos que estaban ahí en ese momento, tal vez porque se lo dijo en el tiempo de
de Moisés, después de Egipto, perdón, después del Éxodo. O sea, Dios es libre de elegir incluso al que Él quiera. O sea, yo, por ejemplo, que soy pastor, no es porque yo elegí a Dios, sino que Él me eligió a mí por misericordia. O sea, es muy probable, y yo sé que es muy probable, que hay muchas personas mejores que yo, con mejor inteligencia, con mejor retención de palabras, con mejor carácter, con no sé qué, pero no me eligió a mí por mi bonita cara, sino que me eligió a mí por misericordia. Y lo dice Juan también. No me escogieron ustedes a mí, le está diciendo a los discípulos, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. Así el Padre les dará todo lo que le pido en mi nombre. Pero bueno, el mensaje de estos dos versículos, que Dios es libre de elegir a cada persona. Por ejemplo, Juan y Pedro, que son los discípulos, y Santiago, que más se menciona de los 12 en todo el Nuevo Testamento, son la verdad, de los discípulos, de los apóstoles. No quiere decir que que Jesús ame más a Pedro, Juan y a Santiago más que los otros discípulos, sino que Él sabe dónde ponerlos, ¿verdad? Sabe dónde ponerlos y en qué ocupación, en qué cargo. Pero bueno, esa es la parte sobre Jacob y Esaú, ¿verdad? No es que elija a Dios a uno porque es mejor, no, sino Dios es libre y sabe de dónde poner a cada quien. Vamos a hablar sobre la elección individual y la elección corporativa. Sobre la elección corporativa menciona que Dios elige líneas históricas y también elige el pueblo, no individuos. A este sí, a este no, a este sí, a este no. ¿Verdad? Individuos predestinados arbitrariamente, de que Dios elige a quien Él desee. Desde el comienzo se entiende que habían dos clases de descendientes, los de la carne y los del espíritu, ¿verdad? Los de la promesa. En este caso son aquellos que, que aceptaron a Cristo. Es más, ahorita se me vino uno. Caín y Abel. ¿Quién eligió ser descendiente de la carne y el otro de la promesa? Bueno, quien decide fue la propia persona. Porque Dios no le puso el deseo a Caín de que le diera una ofrenda de lo que Dios no le pedía, sino que le dio una ofrenda de lo que él quería. ¿Y quién decidió esa ofrenda? Pues el mismo Caín. Entonces nosotros miramos ahí un ejemplo de que quien decide de ser descendiente es la propia persona. Y Caín pudo haber elegido también una ofrenda agradable, como la de Abel, de una oveja, un cordero, pero no lo quiso, ¿verdad? Sino más bien se enojó con el que dio bien las cosas. Creo que aquí tengo Romanos 9, no lo puse ahí por el espacio, del 6 al 8. No es que la palabra de Dios haya fallado, dice Pablo. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son de Israel. Tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos, dice. El hecho de que yo haya nacido en Israel no significa que yo soy descendiente de la promesa o descendiente del espíritu, espiritualmente, pues. Al contrario, dice, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. En otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales, más bien se consideran descendencia de Abraham a los hijos de la promesa, aquel que eligió a Cristo Jesús. Entonces nosotros miramos que es una elección corporativa, una elección también de que la persona debe de elegir. Estos últimos son los verdaderos descendientes, dice Pablo, los de la fe o los de la promesa. Aquí está un nuevo pueblo de Dios, integrado por todos los que creen como Abraham creyó, según Génesis 6:15, ¿verdad? Que menciona que Abraham creyó a Jehová. Entonces nosotros miramos que la elección corporativa también depende de la persona a quien elige. Si sigue a Jesús, automáticamente está eligiendo ser descendiente de la promesa. Pero si no elige a Jesús, pues lastimosamente está eligiendo a la descendencia de la carne. La elección individual, la elección no depende del deseo
ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia, como dice Romanos 6:16, 9:16 creo que era. Aquí también, aquí lo había puesto ya. Esa misericordia no elimina la fe y tampoco elimina la responsabilidad humana. Miren lo que le dije, pastor. Porque quien no depende de quien elige, es la propia persona. La propia persona, cuando hacemos un llamado, un ejemplo, es la propia persona en la que elige si quiere ser salvo o no quiere ser salvo. Y eso, la fe o la misericordia de Dios no elimina mi responsabilidad como cristiano, mi responsabilidad de buscarle todos los días para ser descendiente de la promesa. Así que miramos que es una descendencia corporativa y no individual. Vamos al último caso, que es el caso de Faraón. Dice Romanos, contando el significado del Evangelio, página 128. El caso de Faraón, Romanos 9, del 17 al 24. No lo vamos a leer por falta de tiempo. El castigo es siempre justo. Soy misericordioso y podría manifestarte mi misericordia. Pero tú no lo permites. O mejor dicho, tú no lo decides. O no lo decidiste, mejor dicho. Porque decidiste, o no lo quisiste, mejor dicho. No lo decidiste, pareciera como que otro es el que decide. Pero es la propia persona la que decide aceptar la misericordia de Dios o no aceptar la misericordia de Dios. Esa soberbia dejó a Dios del faraón, dejó la soberbia del faraón, dejó a Dios en libertad para ejecutar sus juicios. En pocas palabras, el faraón es usado como ejemplo de la soberanía de Dios, pero no de predestinación. Nosotros miramos que fue el faraón que decidió endurecerse poco a poco. Creo que yo traje un versículo aquí está. No se engañen, de Dios nadie puede ser burlado, nadie puede burlarse de Dios. Cada uno cosecha lo que siembra. ¿Y qué pasó con el caso de Faraón? Cosechó una vida de rechazo a Dios. Y automáticamente cuando rechazamos a Dios, pues por nuestra propia naturaleza nosotros nos volvemos más duros por nuestra propia naturaleza. Y es Cristo, como dice en Ezequiel también y en Jeremías también, que Él nos hará el corazón de carne y nos quitará el corazón de piedra. Entonces nosotros miramos que el caso de Faraón no es tampoco predestinación, es que Dios lo dejó endurecer. No. Fue el mismo que Él decidió elegir. Salvación para todos, dice, Dios no crea la incredulidad en el corazón humano. Más bien actúa sobre las decisiones que las personas ya han tomado. Creo que usted una vez nos dio la clase de santuario, una de las especialidades del santuario. Y hay una pregunta que siempre lo digo. ¿Quién decide ir al cielo? Yo decía, pues, y ahí Cristo murió por nosotros. Dios es el Todopoderoso. Dios es eterno, Dios es de aquí. Pues yo digo, pues Dios. Pero la pregunta decía, la respuesta decía, quien decide ir al cielo es la propia persona. Porque las decisiones las decisiones de Cristo en el santuario se basan en nuestras decisiones aquí en la tierra. Así que nosotros miramos que la decisión de ir al cielo depende de la propia persona, porque ya Jesús hizo su parte, ahora toca la parte del ser humano. Y miramos pues que Dios no crea la incredulidad, más bien actúa sobre las decisiones. Vamos a terminar. Faraón ya era rebelde, Dios usa la rebeldía del faraón, el endurecimiento es de la persona y no de Dios. Faraón no fue creado para ser condenado, claro que tenía la posibilidad de ser salvado, pero no quiso. Fue usado parte del plan de Dios. La salvación no depende de la nacionalidad, esas son mis implicaciones pastorales. En la iglesia que nadie debe sentirse superior o espiritualmente por su origen o conocimiento religioso. No, porque yo tengo 50 años de la iglesia, sé más que la otra persona y puedo ser salvo. Eso es una mentira, ¿verdad? El verdadero pueblo de Dios está formado por todos aquellos que aceptan a Cristo Jesús, tanto judíos como gentiles, tanto que son diferentes en diferentes culturas. Y conclusión es que
nos enseña que este capítulo no nos enseña sobre la predestinación, sino que nos enseña sobre la soberanía y el poder de Dios. La elección presentada en Romanos 9 es principalmente corporativa, ¿verdad? Y está relacionada con el plan de salvación. Los ejemplos de Isaac y Jacob muestran que Dios dirige la historia según lo que Él decida, según su propósito. Así que estas son las bibliografías